Saludo a los hermanos con la paz del Señor. Damos gracias a Dios que en esta oportunidad nos da un nuevo momento que podamos estar compartiendo la palabra del Señor. Soy el pastor Eduardo Semeniuk y para el día de hoy vamos a estar compartiendo un versículo que se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 3, versículos 7 y 8, y dice así: Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Un versículo muy particular, muchas veces lo leemos y como es bastante entendible, lo pasamos de largo, pero no nos detenemos a ver la importancia que tiene este versículo. La importancia nos da en que aquí en el libro de Hebreos nos menciona 3 veces, nos repite este versículo, y en el Salmo 95 también el salmista David lo estaba mencionando. Cuán importante es que cuando nos remitimos a la antigüedad, Faraón tuvo un sueño, soñó de que 7 vacas salían del río Nilo y estaban pastando en la pradera. Detrás de ellas salieron 7 vacas muy flacas y se devoraron a las 7 vacas gordas. Dice que Faraón se despertó medio asombrado, acongojado por el sueño, y se volvió a dormir. Nuevamente soñó de que de una misma caña crecían 7 espigas gordas y lindas, pero detrás de esas 7 espigas salieron 7 espigas maltratadas por el viento solano y muy feas, y se devoraron a las 7 espigas lindas. Cuando José le interpreta el sueño, que todos conocemos que son los años de abundancia y los años de sequía que iba a haber sobre la tierra de Egipto, y le dijo que por cuanto el sueño se repetía 2 veces, era una palabra muy verdadera y muy cierta de parte del Señor. Y este versículo, la Biblia nos está mencionando 4 veces. Cuán importante es esta palabra, que el Señor nos la repite 4 veces. Si nos dicen algo 4 veces, es algo que nos tiene que llamar la atención. Pero vamos al contexto de este versículo, dónde fue que ocurrió. Y vamos a repasar un poquito la historia del pueblo hebreo, estando allí mucho tiempo después de este sueño de Faraón, pero seguían en Egipto. Y el primero que nos cuenta la Biblia es que se endureció y no quiso oír las palabras del Señor, fue Faraón. Él pagó un precio muy caro por no oír la palabra de Dios, por no oír lo que Dios decía. Él perdió todo su ganado, perdió toda su cosecha, perdió hasta a su hijo que era el heredero al trono, perdió todo su ejército por no querer oír la palabra de Dios. Pero pasemos al pueblo de Israel, un pueblo que tampoco quiso oír, por más que Dios los sacó con gran poder y con muchas señales de la esclavitud, pero ellos no quisieron oír, y se calcula que alrededor de 2 millones de personas salieron de Egipto, pero a la tierra prometida solamente entraron 2, Josué y Caleb, y los huesos de José. Todo el resto de las 2 millones de personas quedaron tendidas en el desierto. Repasemos un poco la historia de este pueblo que salió de la esclavitud para ser el pueblo libre, el pueblo de Dios. Estando allí en Egipto, Dios comenzó a tratar con Faraón, enviándoles las 10 plagas.
De las 10 plagas, las 4 primeras lo sufrieron todo. Lo sufrieron los egipcios y la sufrió el pueblo de hebreo. Muchas veces tenemos la idea, pensamos de que el pueblo hebreo no sufrió ninguna de las plagas. Pero si leemos atentamente y prestamos atención a la lectura, nos vamos a dar cuenta que las 4 primeras plagas las sufrieron ambos pueblos, el pueblo de Israel y el pueblo egipcio. Las 5 plagas que siguieron solamente las sufrieron los egipcios. El pueblo de Israel estaba en su tierra, allí en la tierra de Gosén, y ellos no sufrieron las próximas 5 plagas que vinieron. Ellos no sufrieron las úlceras, no sufrieron la pérdida de su ganado, no sufrieron las langostas, no sufrieron las tinieblas, por ser el pueblo de Dios, por ser israelita. Hasta que llegó la 10ª plaga. Y allí cambió la situación. No había relevancia de que si era israelita o era egipcio, sino que el foco estaba en que había que oír las recomendaciones de Dios y ponerlas por obra. Ellos tenían que matar el cordero, tenían que marcar los dinteles de su casa con la sangre de aquel cordero, y dice que cuando el ángel iba a pasar y en la casa que veía la marca de la sangre iba a pasar de largo, que eso es lo que significaba la Pascua, pasar de largo. Si algún israelita decía yo soy israelita y a mí no me va a afectar esta 10ª plaga, y no hacía caso a la palabra de Dios y no pintaba, no marcaba su casa con la sangre del cordero, él iba a llevar la consecuencia aún siendo israelita. Y si un egipcio que que tenía temor del Señor y cumplía y marcaba su casa con la sangre, pasaba el ángel, veía la marca y él no iba a sufrir la muerte de su hijo primogénito. Entonces nos habla de que el Señor ya estaba diciendo de que la importancia de oír lo que Él decía y de ponerlo por obra. Después de estos acontecimientos, ellos salen de Egipto rumbo a la tierra prometida, rumbo a la libertad. Y en Romanos capítulo 8, versículo 28 dice que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Pero ellos en su trayecto aparentemente pareciera de que se encontraron con muchas dificultades. El camino lo leemos y tenemos la imagen y la idea de que al ser 40 años era un camino muy largo. Pero vamos a recorrer un poquito la historia viendo que el camino era muy corto hacia la tierra prometida. Pero pasa de que ellos no escucharon lo que Dios les recomendaba. Ellos no prestaron atención a lo que Dios les decía. Y siempre estuvieron dudando, siempre estuvieron cuestionando a Dios, siempre estuvieron quejándose. Ellos salen de Egipto y Dios les dice que vayan hacia el Mar Rojo. Por el camino, Dios le empezó a cubrir su travesía de día con una nube que los tapaba del calor, que los cubría del desierto, del sol, y de noche era una columna de fuego que le daba luz, le daba calor, ahuyentaba a tantos animales silvestres que podía ver en esos lugares. Y su presencia empezó a ir con ellos. Llegan hasta el Mar Rojo y comenzaron a quejarse diciendo de que ellos iban a morir ahí, que Dios los sacó al desierto para matarlos porque Faraón con todo su ejército estaba viniendo tras ellos, y comenzaron a verlo a lo lejos en el horizonte de que aquel pueblo se estaba acercando. Pero Dios lo que le quería mostrar es de que
Él era el que los sacó con mano poderosa. Y allí donde ellos no vieron un camino, donde no vieron la salida, Dios abrió el mar rojo y ellos pudieron caminar cruzando el mar. Y toda aquella noche dice que el ejército, por más que venía con carros, con caballos, no pudieron acercarse al pueblo de Israel porque Dios se estaba manifestando y comenzó a trastornar, dice, los carros, a quitarle las ruedas, y en toda la noche no pudieron acercarse hasta que el último de los israelitas cruzó el mar y Dios volvió a cerrar el mar en su lugar. Y aquella puerta que fue la libertad para todo un pueblo fue también el juicio que Dios ejecutó contra los egipcios, porque Dios dijo: a estos egipcios que hoy veis, nunca más los van a volver a ver. Y al otro día comenzaron a ver los cuerpos de los egipcios que habían perecido allí en el mar. Toda esta historia lo podemos leer allí en Éxodo capítulo 14, versículo 4. Después de haber cruzado el Mar Rojo, pasado 3 días, llegaron a un lugar que se llamaba Mara. Pleno desierto, calor, ellos necesitaban saciar a su ganado, saciar a su gente. Se le había acabado las reservas de agua y comenzaron a quejarse porque el agua de aquella región era amarga. Y comenzaron a quejarse contra Dios y no prestaron atención de que Dios, como mencionamos en Romanos, que todas las cosas le ayudan a bien. Dios quería manifestarse y algo quería enseñarle, así como le enseñó de que Él puede abrir caminos donde nadie lo puede ver. Él también quería enseñarles de que Él era el que saciaba la sed de ellos, de que Dios era el sanador. Allí Dios le muestra a Moisés un árbol. Él corta el árbol y lo tira en el agua y las aguas se sanan. Y mire qué importante que nos dice en Éxodo capítulo 15, versículo 26. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Aquí nos está repitiendo nuevamente de que si oyeres atentamente y cumplieres lo que el Señor está diciendo, Él sería el sanador y no le enviaría todas las enfermedades que le había enviado a los egipcios. Dios le estaba diciendo a través de esta prueba de que Él era su sanador y que Él estaba con ellos. De allí de Mara siguieron caminando por el desierto y llegaron a Elim. Y dice que en Elim había 12 fuentes y 70 palmeras, un oasis en medio del desierto. Dios le estaba mostrando de que aún en los momentos de dificultad, aún en la lucha, aún en el diario caminar, lo que le costaba caminar por el desierto con toda esta gente, con sus ganados, con los niños, con los ancianos, pero que el Señor les proveía ese descanso. Él sería el oasis de que podían encontrar el alivio, el descanso para sus vidas. De Elim pasaron al desierto de Zin y allí nuevamente comenzaron a quejarse contra Dios porque la comida le empezó a escasear y ya no le quedaban más provisiones. Y allí en el desierto de Zin Dios les envía el maná. Les envía el maná y les envía las codornices que trajo el viento cuando ellos querían comer carne. Dios le estaba diciendo de que
Él es su proveedor, de que tenían que confiar solamente en Él. Siguieron caminando del desierto de Zin y llegaron a Refidim. Y allí en Refidim nuevamente se quedaron sin agua. Se le acabó la provisión, el calor del desierto los agobiaba y comenzaron a quejarse diciendo: Dios nos ha abandonado y nosotros vamos a morir aquí en el desierto. Dios le dijo a Moisés de que llamara a todo el pueblo y que Él estaría delante de ellos y que golpeara la peña de Oreb. Cuando Moisés golpeó la peña, salió el agua y sació a todo el pueblo. Y allí Dios le confirmó de que Él estaba con ellos, de que Dios no los había abandonado, de que Dios seguía aún en cada momento, aún en las pruebas, aún en las escasez, que tenían que confiar en Él, que Dios era el que estaba con ellos caminando. Después salió el pueblo de Amalek a querer pelear con el pueblo de Israel. No los dejaba pasar por su territorio. Y conocemos la historia de que el pueblo de Israel, un pueblo que era esclavo, nunca se preparó para la guerra, nunca tuvo un entrenamiento de batalla, y los amalecitas tenían sus ejércitos, tenían sus armamentos, pero ellos salieron a pelear y Dios peleó la batalla por su pueblo, por el pueblo hebreo. Y dice que Moisés estaba en lo alto de una montaña y levantando sus manos estaba clamando a Dios. Cuando Moisés se cansaba y bajaba los brazos, dice que Amalek prevalecía. Pero cuando Moisés levantaba sus brazos y la vara de Dios, el pueblo de Israel ganaba la batalla. Entonces nos dice que pusieron una piedra, lo sentaron a Moisés sobre la piedra y Aarón y Hur le sostenían las manos para que Moisés siguiera con la vara de Dios extendida hacia el cielo, con sus manos levantadas hacia el cielo, y el pueblo de hebreo pudo vencer a Amalek. Dios le estaba enseñando de que muchas veces vamos a tener que pelear, muchas veces nos vamos a encontrar con enemigos, muchas veces vamos a tener que luchar, pero en medio de la lucha tenemos que tener nuestra mente y nuestra vista puesta en Dios, clamando a Él. Y Él es el que por nosotros pelea y nos da la lucha. Después de pelear con Amalek, llegan al monte Sinaí, al desierto de Sinaí. Allí en el desierto de Sinaí Dios se manifiesta a ellos, le muestra su voluntad, le muestra su presencia, le muestra su gloria, le da las leyes, no solamente las leyes ceremoniales, los 10 mandamientos, sino que también le da las leyes civiles, cómo tienen que vivir una vez que entren en la tierra prometida. Les da las instrucciones de cómo tiene que ser el tabernáculo, cómo tiene que ser toda la liturgia, las vestiduras de los sacerdotes, del sumo sacerdote. Y ya estaban en condiciones cerquita de la tierra prometida. De allí pasan al desierto de Parán y ya estaban a las puertas de Canaán. Allí es donde envían a los 12 espías, 10 de los cuales vienen desalentando al pueblo diciendo de que no lo vamos a poder tomar, que nosotros somos como langostas para un pueblo de gigantes, que tenían que volverse para atrás porque la tierra era muy difícil de ganar, las ciudades eran muy amuralladas y estaban bien defendidas, que tenían ejércitos bien entrenados, pero solamente 2 hombres fueron los que confiaron en la palabra del Señor. 2 hombres fueron los que oyeron la palabra de Dios, que Dios dijo que
los iba a entrar en esa tierra y que Él iba a pelear por ellos, que Él iba a estar con ellos todos los días. Y fueron los dos únicos que pudieron entrar en la tierra prometida, Josué y Caleb. Pero el pueblo de Israel comenzó a desanimarse y a volverse para atrás. Quisieron poner otro caudillo, otro jefe y volverlos a Egipto. Y allí es donde hace referencia el versículo que estábamos leyendo. Dios se enojó con aquel pueblo porque no lo escucharon. Dios se enojó con ellos y dice que juró de que ninguno entraría en su reposo, ninguno entraría en la tierra prometida. Allí les hizo pegar la vuelta y volver a vagar por el desierto hasta que todos los que salieron de Egipto murieran y quedaran sus cuerpos en el desierto. Hebreos capítulo 2, versículo 1 nos dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Nuevamente nos está repitiendo de que tenemos que prestar atención a lo que hemos oído. Prestar atención a las palabras de lo que Dios nos ha hablado. Hoy podemos oír muchas cosas. Hoy podemos oír las noticias, podemos oír cómo va el país, podemos oír de enfermedades, podemos oír de diferentes situaciones, de diferentes guerras. Pero Dios quiere que nosotros oigamos su voz. Dios quiere que nosotros prestemos atención y con más diligencia atendamos a lo que Él nos ha dicho. Mucho tiempo después, el pueblo de Israel siguió sin oír la palabra de Dios. En tiempos de Jeremías, cuando estaban camino a la esclavitud, a Babilonia nuevamente, el Señor le habló a Jeremías y lo vemos en Jeremías capítulo 11, desde el versículo 6 hasta el versículo 8. Y Jehová me dijo: pregona todas estas palabras en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, diciendo: oíd las palabras de este pacto y ponedlas por obra. El Señor estaba diciendo: oigan las palabras de este pacto y pónganlas por obra. La causa, dice el versículo 7, porque solemnemente protesté a vuestros padres en el día que los hice subir de la tierra de Egipto, amonestándoles desde temprano y sin cesar hasta el día de hoy, diciendo: oíd mi voz. ¿Y cuál fue el resultado? Dice el versículo 8, pero no oyeron ni inclinaron su oído, antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Por tanto, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, la cual mandé que cumpliesen y no lo cumplieron. El pueblo de Israel dice que no escucharon lo que el Señor les decía y por lo tanto no cumplieron. ¿Cuál fue el resultado? Terminaron esclavos en Babilonia, terminaron deportados allí en tierra ajena, lejos perdieron su ciudad, perdieron su ciudadanía, muchos como Daniel hasta perdieron su nombre y fueron a parar a aquella ciudad Babilonia. Otro ejemplo lo vemos en el libro de Ezequiel, capítulo 33, versículo 30 al 32, y dice así la palabra del Señor: y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas, y habla cada uno con el otro, y cada uno con su hermano, diciendo: venid ahora, y oíd qué palabras viene de Jehová. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas
y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y aquí tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Ezequiel, ya estando allí en el cautiverio en Babilonia, Dios les da estas palabras diciendo de que el pueblo se va a reunir y el pueblo va a querer venir a oír qué palabras viene de parte del Señor, qué es lo que Dios quiere decir, pero no las van a poner por obra. ¿Cuál fue el resultado? Leemos unos capítulos antes de que la gloria del Señor abandonó el templo, de que el Señor no escuchó más sus ruegos, de que el Señor se apartó de sus reuniones, y por más que ellos se congregaban y decían que ofrecían culto al Dios verdadero, pero Dios ya se había alejado por la maldad de ellos, porque las palabras que ellos escuchaban de parte de Dios les parecían livianas, les parecían que era todo un cuento. Dice, tú les serás a ellos como cantor de amores, hermoso de voz. ¿Cuántas veces hay gente que viene a la casa del Señor? Hay cuánta gente que escucha lo que Dios está hablando, pero no se preocupan en ponerlas por obra. Dice el libro de Santiago de que tenemos que ser oidores y hacedores de la palabra del Señor. No solamente oidores olvidadizos, sino que lo que oímos de parte del Señor, ponerlo por obra. Y el tercer grupo de personas son los que oyen y hacen lo que el Señor les ordena. Tenemos el ejemplo en el libro de Lucas capítulo 6, versículo 47, dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a qué es semejante. Conocemos muy bien la historia de que aquel que oyó las palabras y las hizo, las puso por obra, fue el que puso el fundamento de su casa sobre la roca y no sobre la arena. ¿Qué pasó al que oyó y no las puso por obra, así como allí en Ezequiel? Dice que vino el río, vino la inundación, la casa cayó y fue grande su ruina. Pero el que oyó y puso por obra, vino el río, vino la lluvia, vino la inundación, golpeó contra la casa, pero la casa permaneció firme. Dios hoy nos está invitando a que nosotros oigamos la palabra del Señor. Dios nos está invitando a que nosotros prestemos atención a todo lo que Él nos dice. Y alguno que está escuchando o viendo este video podrá decir, pero a mí Dios nunca me habló. A mí Dios no me habla. Este libro de Hebreos, el capítulo 1, versículo 1, dice que Dios había hablado por muchas maneras a través de los profetas, pero en este último tiempo habló por medio de Jesucristo su Hijo. Y toda la vida de Jesús la tenemos narrada en la palabra del Señor. Por eso la pregunta es, ¿qué hacemos nosotros con las palabras de que el Señor nos habla? ¿Qué hacemos nosotros con lo que está escrito en la Biblia? Si lo leemos como un libro más, o escudriñamos nosotros qué es lo que nos está hablando. Estuvimos leyendo que nuestro versículo del día de hoy, que oigamos la voz del Señor y no endurezcamos nuestro corazón, como lo hicieron estos hebreos que estuvimos revisando su historia. Un tiempo anterior a que ellos estuvieran en Egipto, Esaú
Dice que él no tuvo en cuenta al Señor y sus promesas y despreció lo que el Señor tenía preparado para él. Despreció la primogenitura y la cambió por un plato de lenteja, por un guisado. Pero dice que más adelante, cuando llegó el tiempo de que Isaac lo tenía que bendecir, aun aunque se arrepintió y procuró con lágrimas, no fue admitido y perdió su oportunidad, no tuvo más vuelta atrás su decisión. Hoy nosotros todavía tenemos la oportunidad si no hicimos caso a la palabra del Señor, si no hemos escuchado, si no hemos prestado atención, arrepentirnos y volvernos a Él, porque hoy todavía tenemos la oportunidad. Llegará el momento en que la oportunidad se terminará. Y un último versículo, 1 Corintios capítulo 10, versículo 11, hablándonos sobre esta misma situación de que muchos, por no oír la palabra del Señor, quedaron en el camino y no entraron en la tierra prometida. Y dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Todo lo que estuvimos narrando y viendo lo que dice la palabra fue un ejemplo para que nosotros no caigamos en el mismo error, que nosotros prestemos atención a la palabra del Señor, que nosotros prestemos atención a lo que Él nos está reclamando, a lo que Él nos está hablando, lo que Él nos está diciendo. Sabemos de que llegará el momento en que la oportunidad, como dije, se terminará y estaremos delante de la presencia del Señor y allí Él es el que va a juzgar cómo nos conducimos en esta tierra. Por eso Jesús dijo en el libro de Lucas capítulo 11 versículo 28 que son bienaventurados los que oyen sus palabras y las ponen por obra. Hoy te invito a que puedas estar reflexionando qué es lo que has hecho con la palabra del Señor, cómo impactó en tu vida lo que el Señor nos ha hablado durante todo este tiempo, cómo nosotros le prestamos atención a su palabra, porque es necesario de que prestemos atención y no endurezcamos nuestro corazón. Que Dios te pueda seguir bendiciendo. Vamos a estar agradeciendo al Señor. Padre, en este momento te damos gracias. En el nombre de Jesús venimos, Señor, delante de tu presencia una vez más, pidiéndote, Señor, que tú estés dándonos fuerza, que tú nos estés ayudando a que podamos oír tus palabras. Como hemos estado mirando y viendo en este mensaje, cuántas veces leímos este versículo y lo pasamos de largo, aun cuando está repetido por 4 veces en tu palabra, Señor, pero tú no eres el que nos dice que tenemos que prestar atención, que tenemos que oír y no endurecer nuestro corazón, sino que volvernos a ti, porque tú estás con brazos abiertos esperando de que todos vengan al arrepentimiento y ninguno perezca. Por eso, Señor, te pedimos que a los que han estado oyendo estas palabras, Señor, que el Espíritu Santo pueda estar tocando sus vidas y tocando sus corazones para que tú te estés manifestando. Te damos gracias, Señor, porque tú eres el que está con nosotros, aún en cada situación. Pero, Señor, tú eres el que nos enseña. Así como al pueblo de Israel, pareciera de que pasaban por dificultades, pero tú te manifestabas. Y hasta el día de hoy, Señor, ninguno ha perecido. ¿Cuántas veces nosotros nos encontramos en aprietos, en dificultades? ¿Cuántas veces nos encontramos por enfermedades? Pero tú hasta aquí nos sostuviste con tu mano, Señor. Nos diste la fortaleza y la fuerza para seguir adelante. Por eso, Señor, te damos gracias. Bendecimos tu nombre, Señor.
y te glorificamos. En el nombre de Jesús. Amén. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén.